Buenas, hoy en el canal nos hemos planteado un reto, que es ir a visitar los tres castillos de Soria desde Madrid. Más o menos nos salen unos 300 kilómetros la ida y otros 300 kilómetros la vuelta, así que bueno, va a ser una ruta larga, pero bueno, en teoría va a ser bastante bonita. Desde la Nacional 2, el primer castillo al que vamos a llegar es el de Medinaceli, más o menos 165 kilómetros desde Madrid. Y nada, pues a ver qué nos depara este pueblo. Y es que esta zona de Castilla y León posee tantos castillos porque durante el califato de Córdoba, que bueno, eran musulmanes y conquistaron la mayor parte de la península ibérica, esta zona, por así decirlo, estaba en la frontera o en las marcas con los reinos de León, Navarra, los condados catalanes y el condado emergente de Castilla. Así que era una zona fronteriza en el que las peleas, las luchas y las guerras pues deberían de ser una constante. Por un bando estaba Almanzor y el otro bando pues los reinos en teoría cristianos, ¿no? Que a veces guerreaban entre ellos y bueno, llegó un momento en el que se unieron para intentar expulsar a estos invasores o que al menos no subieran más allá de la frontera del Duero hacia el norte y poder conservar sus reinos y bueno, y mantener sus tierras, sus privilegios y demás. Este castillo de Medinaceli, de los tres que vamos a ver, es el más sureño, el que más al sur está de los tres castillos. Pero si veis cómo está ahí arriba, que ya lo vemos a la izquierda, bueno, pues parece una plaza bastante defendible, por lo tanto, y grande, por lo tanto tuvo que tener una importancia bastante buena en esta época. Estamos hablando que durante el siglo IX, durante el siglo IX, este castillo, situado como decía al sur de Soria, debió de ser una ciudad muy importante, ya que incluso se llegó a defender tras la caída de Toledo, que era la capital de uno de los reinos taifas. Por lo tanto, bueno, debió de tener su importancia, las tierras de aquí son fértiles, había caza, había de todo, por lo tanto, bueno, la gente quería conservarlo pues para tener recursos. También, como veis, hay extensiones muy amplias de bosque. Por lo tanto, la madera, que también era un recurso muy importante en la época, pues jugó un papel importante para intentar mantener estos castillos. Y además, como decía, al ser una zona de la marca, pues te ayudaba a tener controlados a los enemigos del norte. Y por otro lado, pues también tener este castillo como filtro, como último reducto, antes de las extensiones de más al sur, pues que luego llegara Toledo y demás, aunque a caballo deberían de tardar unos días. Pero bueno, manteniendo esto, protegían indirectamente o directamente sus capitales y el resto de sus reinos. Aquí mandarían, yo imagino, que a los gobernantes y a los mandatarios más aguerridos, por así decirlo, porque bueno, estamos hablando de una época convulsa en la que pues defender esto era crucial. Por lo tanto, los grandes gobernantes, incluido Almanzor en persona, vino aquí a guerrear y a mantener estas zonas y a hacer racias hacia los reinos norteños que ya hemos hablado. Las racias son, bueno, incursiones para quitar tierras, recursos, atacar puntos claves del enemigo. Por lo tanto, bueno, esta zona debió tener una importancia bastante buena en aquella época. Y es que ya hemos nombrado a Almanzor, ¿vale? Que sería su nombre real, era Abu Amir Muhammad Ben Abi Amir al-Ma'afiri, Almanzor, que vivió del año 939 al 1002 y murió aquí en Medinaceli. Y fue gobernante de facto de la península ibérica de su parte islámica, y denominado también caudillo de Al-Ándalus. Y este señor ejerció poder a su vez de la zona que ya tenía conquistada, como es evidente, pero también ejerció poder sobre otros reinos que no tenía conquistados, como el reino de León, Navarra, los condados catalanes y el emergente condado castellano de Castilla, que le pagaban tributos. Y aún así, cuando no pagaban los tributos o de vez en cuando, él hacía campañas de dominio y de conquista, bueno, pues para mantener, por así decirlo, el poder. Y no consiguió avanzar mucho más allá de la frontera, estancándose sobre todo en la zona del Duero. El Duero, por si no lo sabéis, bueno, o no conocéis esta zona, es un río bastante amplio, no tanto como ríos de otros sitios del mundo o de Europa, pero imagino que para una época en la que los puentes eran escasos, bueno, un río sí que supone una zona bastante defendible, y en los pocos puentes que tuvieran, pues el que fuera de su propiedad los tendría bastante controlados. Bueno, y aquí vemos la representación de cómo se encontró el castillo, en qué estado estaba,
bueno, cuánto alcanzaba, y el señor Almanzor y el Cid y los reyes de cada uno de los reinos que ya hemos nombrado con anterioridad. Al final, bueno, pasaba de manos en manos, peleaban. Esto es un arco romano bastante de los mejores conservados de la península ibérica. Bueno, ya los romanos tuvieron en esa zona construcciones porque se ve que es un monte bastante fácil de defender. Así que bueno, luego se hizo posteriormente castillos en esas zonas en las que los anteriores ya habían visto que era una situación defendible. Y desde Medinaceli nos vamos a ir a Gormaz. Está como a 60, 50 y pico kilómetros, que también es otro de los castillos que, en posesión de los musulmanes en aquel momento, aunque bueno, hubo bastantes guerras y cambio de manos en diferentes años, pero bueno, en general la construcción total fue de ellos, aunque fueron reparando estructuras que ya había de anteriores civilizaciones. Pero bueno, ellos aprovecharon que era un punto elevado, si veis se ve toda la llanura y ahí abajo a la izquierda está el río Duero que hemos hablado antes. Por lo tanto, también controlaban el puente de acceso a esta zona. Ahora hay muchas carreteras cruzan el puente, pero en aquella época había menos. Pues poniendo un destacamento y fortificando un poco el puente, pues tenías controlado el acceso a la tierra más allá del río. Bueno, y hemos hablado que los musulmanes en este momento se denominaba el califato de Córdoba, que eran omeyas, o el segundo califato omeya, que más o menos duró del 929 al 1031 y establecieron su capital en Córdoba, que estaba más al sur, por lo tanto más protegida de los reinos del norte que estaban en guerra. Y finalmente cayó por una serie de circunstancias, aparte de por la presión de los reinos cristianos, que hicieron una guerra al final ya total contra ellos, pero también cayó por una guerra civil, en la que diferentes magnatarios del califato de Córdoba pelearon entre ellos por el poder. A la caída de Almanzor, pues quedó un vacío de poder y bueno, diferentes facciones quisieron tener el poder y terminaron guerreando entre ellos. Por lo tanto, los reinos cristianos fueron cogiendo poder, fueron ampliando sus fronteras, teniendo más soldados y al final, bueno, pues les atacaron desde todos los frentes y terminaron finalmente por la conquista, aunque muchos siglos después, pero terminaron con la conquista y la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Y es que el poder en esta época, bueno, como en todas, es voluble, porque el califato de Córdoba surge con Abderramán III, que a su vez esto era como una provincia del califato de Bagdad. Solo que, bueno, él decidió independizarlo y hacerse su propio califato con el tiempo. Por lo tanto, bueno, fue un reino independiente que tenía luego dentro sus propios reinos taifas, que a veces se aliaban con reinos cristianos, a veces se aliaban entre ellos, incluso llegaron a guerrear entre ellos. Igual que los cristianos, pues muchas veces eran aliados de un reino taifa, yo qué sé, del de Zaragoza, otras veces del de Toledo. En fin, que castellanos, leoneses, navarros y catalanes pelearon, dependiendo de la circunstancia, por su interés común o por su interés propio. Y finalmente, cuando vieron que el poder del califato de Córdoba iba descendiendo, pues se fueron uniendo para conquistarlo. Cada uno de sus reyes, pues, o condes, pues tomaron la decisión de ampliar sus tierras, llegar a pactos entre las diferentes facciones cristianas y bueno, irles quitando territorio a los musulmanes del califato de Córdoba. El califato de Córdoba tuvo, bueno, como su nombre indica, ¿no? O si le queremos llamar a Andaluz, tuvo su capital en Córdoba, pero también tuvo una época en la que fue en Toledo. Y bueno, o Toledo era una de las ciudades también más importantes. Como vemos ahora en este mapa, pues así se distribuía. León era bastante grande, el condado de Castilla emergente, bueno, era de menor extensión, pero luego ya fue tomando relevancia. Los condados catalanes, que eran varios, pero por así decirlos, estaban unificados y el reino de Navarra, bueno, pues tuvieron ahí reyes como famoso Sancho, pues bueno, que eran expertos en la guerra y en la conquista, por lo tanto, bueno, unidos puntualmente o finalmente unidos, conquistaron toda la península o la reconquistaron, depende cómo lo quieras ver. Y es que si consultas escritos de la época musulmana, ellos eran aquí en la península ibérica una civilización muy avanzada. Este castillo, por ejemplo, tiene una distribución muy lógica y muy inteligente a la hora de defenderlo, con diferentes secciones,
aquí, por ejemplo, donde estamos andando ahora, pues era donde viviría la gente, por así decirlo, los soldados, se pondrían las tiendas, se pondrían un montón de refugios, de casas, en fin, de todo para la vida. Y luego, más a la izquierda, estaba ya, por así decirlo, el castillo donde vivirían aquí los magnatarios. Si fijáis, esta curva está hecho para que no fuera fácil acceder con material de asedio. O sea, aunque conquistaran la plaza de antes, entrar aquí era difícil. Las escalas no entraban, la maquinaria de asedio no entraban. Entonces aquí podían hacer la siguiente fase de la defensa. Y esto ya era la fase, por así decirlo, más noble, donde vivía la gente más importante del castillo. Aquí tenían para acumular su agua, tenían diversos pozos, que era de lluvia y demás, y podían resistir pues, grandes periodos de asedio como realmente resistieron. Y es que este castillo de Gormaz que estamos viendo ahora es una fortaleza califal, o sea, la hicieron los califas, y fue realizado durante el Califato de Córdoba más o menos entre el 965 y 966. No se sabe muy bien cuándo se empezó y cuándo se acabó, pero vamos, en el siglo IX, siglo X, ahí es cuando se construyó. Era una defensa contra los reinos cristianos del norte y para mantenerlos alejados a su vez de Medinaceli, que a su vez Medinaceli, si recordáis, era para mantener alejados a los cristianos de Toledo y del resto de tierras. En el 978, Sancho II de Pamplona, o sea, Navarro, y Ramiro III de León lo asedian con éxito y se lo quedan más o menos por unos 10 años. Pero en el 983 lo reconquista Almanzor, o sea, vuelve a atacarlo y vuelve a quedarse en su propiedad. Y definitivamente pasó a manos de los cristianos en el 1059, conquistado por Fernando I de León. Durante el 1087 se nombró al Cid como señor de Gormaz, bueno, en base a premios y reconocimiento por sus acciones en combate y demás. Así que bueno, es un castillo que pasó de mano en mano porque era jugoso y estaba en una zona importante para poderla conservar y mantener una dominancia sobre el resto de tierras. Ya veis aquí la extensión que se ve desde el castillo, y abajo está el río. Se ve una extensión brutal en las 4 direcciones. Y nada, ahora nos vamos a ir a Calatañazor, el último de los 3 castillos que vamos a ver hoy. De Calatañazor hay menos información, ¿vale? Pero bueno, es más o menos del siglo XI, siglo XII. Aquí se produjo la batalla de Calatañazor en el 1002, donde Almanzor se vio obligado a huir de la batalla contra los ejércitos de Castilla, el conde Sancho García, de León, con Alfonso V, y Navarra, Sancho Garcés, tercero de Pamplona. Y aquí en teoría también, y digo en teoría porque no está todo escrito como debería, pero vamos, Almanzor perdió unos 60.000 infantes y 10.000 jinetes. O sea, sufrió una derrota bastante importante y también le hirieron en combate, porque bueno, estos reyes antiguos, llegado el momento, peleaban ellos en primera línea, o sea, a lo mejor no en primera línea, pero vamos, que iban a la batalla, y ahí sufrió una herida que luego fue trasladado a Medinaceli para curarle. Y hay que recordar que los musulmanes del Califato de Córdoba tenían médicos excelentes, de los mejores del planeta en aquel momento, y aún así falleció. O sea que tuvo que ser una herida importante, o bueno, se le infectó, cualquier historia, ¿no? Pero lo que me refiero es que, aun con los medios tan buenos que tenían, debió de sufrir una buena herida cuando no le pudieron curar a tiempo y finalmente falleció en Medinaceli. Y Calatañazor era un castillo totalmente contrario, quiere decir que era propiedad de los cristianos, que lo fabricaron en esta zona o lo construyeron en esta zona para mantener también un control sobre la frontera. Almanzor llegó, vio las tropas, como hemos dicho antes, al raso, o sea, no acantonadas dentro del castillo, atacó y en una especie a lo mejor de trampa y demás, que era lo que querían que hiciera él, pues bueno, perdió un montón de soldados, tuvo que ir a Medinaceli y allí finalmente es donde Almanzor murió. Así que ya fue la hecatombe también un poquito o el inicio de la hecatombe del califato, porque este señor ejercía el poder y cuando muere pues queda un hueco, ¿no? Y muchas facciones intentan hacerse con el poder, como es evidente, porque era un reino muy extenso, con muchísimos recursos, así que ¿quién no iba a quererlo, no? Bueno, y estos son los 3 castillos y ese perrete que hemos ido a ver en un día. Podéis ver los vídeos también individuales, que también los he subido al canal. Y nada, era la típica ruta que te apetece ver un poco de historia antigua. Y sobre todo, pues oye,
disfrutar de los paisajes, las rutas y estos pequeños o grandes, en el caso de Gormaz era enorme, estos grandes trozos de historia, de castillos y bueno, imaginarte, ¿por qué no?, cómo debió de ser aquella época viviendo en un castillo de estos, viendo esa llanura llena de enemigos y bueno, y pensando en que lo tienes que defender de ellos porque si no te van a expulsar o vas a ser, bueno, vasallo de un sitio nuevo, de un señor nuevo, o a saber si te van a ejecutar o no. La verdad que os recomiendo muchísimo hacer esta ruta. A mí Soria me encanta. A lo mejor para un día meterte 600 kilómetros no, pero bueno, nosotros, os he mentido al principio, nos hemos hecho los 300 kilómetros para ver los castillos, luego nos alojamos en Soria y ya días siguientes ya nos volvemos o seguimos por la zona. Pero vamos, que merece mucho la pena, son pueblos muy bonitos, con castillos y con un montón de historia, muy, bueno, muy curiosa de saber de dónde venimos y cómo ha sido la historia antigua de nuestro país o de nuestra, de donde queréis decirlo, vamos, y merece muchísimo la pena venir. Y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en siguientes vídeos.